Good morning, Buenos días, brothers and sisters in the Bell Branch, hermanos y hermanas en la rama de Bel. and to those that may view our YouTube, we greet you from the Bell Branch in California. Y aquellos que miran nuestros videos de YouTube, les damos la bienvenida de aquí de Bel de California. And this is our service for Sunday, November the 22nd. Y este es nuestro servicio para el domingo, noviembre el 22. And today I'm privileged to have Brother Orlando Garcia with us this morning. Esta mañana estoy privilegiado de tener a nuestro hermano Orlando García con nosotros. Brother Orlando will open our service. He's an ordained teacher in our branch. Nuestro hermano va a abrir el servicio, es un maestro ungido aquí en nuestra rama. And Brother Armando Sanchez is here with us like he is every week. Y nuestro hermano Armando Sánchez está aquí con nosotros como está todas las semanas. And we thank you, Brother Armando, for your translation and all of your input in our meetings. Y agradecemos a nuestro hermano por la ayuda en nuestras juntas. So we'll open in a word of prayer, if you would do that, Brother Armando. Vamos a abrir una oración, let us pray. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en este día, Padre mío, le agradecemos, Señor, y humildemente, Padre, le agradecemos por lo bueno que usted ha sido con nosotros, Padre, porque aún en estos días, Señor, usted ha tenido misericordia de nosotros, Señor, permitiéndonos, Señor, cada día, Señor, tener una oportunidad de volver a usted, Señor, y aún en este día, Señor, al escuchar las palabras, Señor, el servicio que se lleva a cabo en este día, le pido que bendiga a nuestro hermano, Señor, que lo toques con su Santo Espíritu, Padre. No somos dignos de pronunciar ninguna palabra que sea santa, Señor, porque solamente usted es santo, Padre. Pero sin embargo, le pedimos en este día que usted nos bendiga, Señor, bendiga el servicio, Padre, y que la palabra que sea hablada en este día, Señor, sea para honra y gloria de usted, Señor, y para que sea un aliento para nuestras almas y que nos dirija a usted, Señor. Estas cosas se las pido humildemente en el nombre del Señor Jesucristo amado. Amén. Amen. We have some announcements and some prayer needs. We'll save those for the end of our service. So at this time we'll have a song from our brothers. Tenemos anuncios y algunos anuncios que queremos dar acerca de algunas cosas, pero eso lo vamos a guardar hasta el final del servicio. Ahorita vamos a tener un canto. Dios los bendiga. Este canto sea para la honra y gloria de Dios. La vida trae problemas que agotan la mente humana, esforzada pensando en las soluciones, corriendo como un niño que le teme a la noche, corriendo hacia
Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. God bless you this morning, brothers and sisters. Es un privilegio estar nuevamente hablando la palabra de Dios It's a privilege once again to be speaking the word of God y esperar el mensaje que Dios tiene para todos nosotros, and to wait upon the message that the Lord has for each and every one of us. no solamente para los que escuchan, Not just for those that hear, sino también para nosotros que hablamos. but also for us that speaking. Que una porción se quede también con nosotros, That a portion of it may also abide with us, para que no todos nos alimentemos de la misma manera. so that we may all be nourished by the same way. Y en este tiempo, In this time, aquí en Estados Unidos, here in the United States, para los que nos miran en otras partes, for those that view us from other places, se celebra el Día de Acción de Gracias, we celebrate something called Thanksgiving. algo que según la historia viene desde el año 1621, Something that, according to history, comes from the 1600s. algo que se hizo en gratitud, en agradecimiento. Something that was made out of gratitude. Se daba en agradecimiento por las cosechas, So, for being gratitude or thankful for the harvest, por las cosas recibidas. for the things that were received. Y es bonito cuando agradecemos por algo que recibimos. And it's beautiful when we're thankful for something we receive. Yo tengo una hija, I have a daughter, cuando le compro algo, and when I buy her something, me da las gracias. she gives me thanks. Y todos nos imaginamos que a veces cuando recibimos un presente, We always imagine, or when we receive a gift, damos gracias. we're thankful for that. Pero ¿qué pasa cuando no recibimos un presente? But what happens when we don't receive a gift? Cuando no recibimos algo que deseamos. When we don't receive something that we want? ¿Por qué no dar gracias? Why not give thanks? ¿Por qué no aceptar el no recibir algo? Why not accept or the fact that we didn't receive anything? Y me gustaría hablar un poco sobre eso. And today I'd like to speak a bit on that. Y quiero recordar una escritura And I'd like to recollect a scripture. que conocemos muy bien. And that's a scripture that we know very well. Está en Jeremías 29:11. It's found in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. Y me imagino que todos la conocemos muy bien, I can imagine that we all know the scripture very well, porque muchas veces la hemos escuchado. because many times we've heard the scripture. Muchas veces nos han aconsejado con esa escritura. Many times we've been counseled with the scripture. Y la escritura dice así: The scripture says this, porque yo sé los planes que tengo sobre ti, because I know the plans I have for you, planes de bien plans of hope y no de Good. mal. and not of evil. Y todos nos imaginamos, yo sé que con Dios me va a ir bien, And we know and we imagine and we say, oh, if I'm with God, everything will go well. porque la escritura me lo está diciendo. Because the scriptures are telling me that. Me lo está diciendo de esa manera que yo sé Dios hablando, Because I know that the way the scripture says it, that God's speaking, que dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, que son planes buenos. and he says he knows knows the plans he has for us, which are good plans. Y eso lo entendemos cuando nos está yendo bien en la vida, And we understand that when things are going good in our life, cuando tenemos buen trabajo, when we have a good job, cuando tenemos comodidad, when we have comfort, cuando todo está bien. when everything is good. Decimos, oh sí, los planes que Dios tiene para mí son buenos. We say, oh, I know the plans that God has for me are good. Pero ¿qué pasa cuando no tengo trabajo? But what happens when I don't have a job? ¿Qué pasa cuando no hay alimento en mi refrigerador? What happens when there's no food in my refrigerator? Cuando tengo problemas con mis vecinos, When there's problems with my neighbors, con mi familia with aún. my family? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mí? What happens to those plans that God had for me? Si su palabra dice que son planes buenos. If his word says that those are plans for good. Pero nosotros que hemos entendido la palabra de Dios, But us that have come to the understanding of the word of God, dice que Dios nos disciplina. we know that God disciplines us. Y la disciplina no siempre es buena. And the discipline isn't always good. A veces es ruda, Sometimes it's rough. a veces es fácil, Sometimes it's easy mientras uno se va acoplando. as one goes on. El pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo en los años 600 antes de Cristo. The people of Israel were being were taken into captivity around 600 years before Christ. Y hay un tiempo donde ellos estaban lamentándose por su situación. And there was a time where they were lamenting their situation. Eso lo leemos en el Salmo 137, versículo 1, We read this in Psalms 137, donde verse ellos 1. empiezan a decir, y aún el título del Salmo dice, el lamento de los cautivos. And even the title of that psalm, the lamentation of the captives.
En el versículo 1 donde dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos. It says in the verse 1, by the rivers of Babylon, there we sat and there, yea, we wept. Nos llorábamos acordándonos de Sión. We wept remembering Zion. Imagínense, Can you el pueblo imagine? de Israel está en Babilonia cautivo, The people of Israel are in Babylon captive. están sufriendo, They are suffering. no están en su hogar. They are not in their home. No sabemos las condiciones que estaban viviendo, pero de seguramente no eran buenas. We don't know the conditions they were living in, but we know that they weren't probably the best. Y de repente llega un profeta llamado Jeremías And suddenly a prophet called Jeremiah, y les dice las palabras que acabo de repetir. he arrives and he tells them these words that I just spoke to you. Les dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. For I know the thoughts that I have towards you. Son palabras que vienen de Dios. Those are words that come from the Lord. ¿Y cómo me iba a sentir yo si yo fuera de los cautivos en una situación mala, If I was one of those captives, how am I supposed to feel in that bad situation, en una situación deplorable, in a situations of probability, que en donde no sabía si el día de mañana iba a tener para comer? where we don't know if the day of tomorrow brings will have any food? Porque estaba cautivo, estoy siendo cautivo. Because I'm captive, I'm held captive. No tengo derecho ni aún de agarrar mi propia comida, I don't even have the right to go and gather my own food sino sin que ellos me provean. without them providing for me. Pero de repente llega este profeta y le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. And then suddenly comes this prophet that says, for I know the thoughts that I have for you. Imaginémonos en estos días, And we can imagine nowadays, muchos de nosotros no tenemos trabajo, many of us don't have jobs. muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles Many of us are going through difficult y situations. pareciera que va a empeorar. And it seems like things will get worse. Y de repente llega unas palabras de Dios. But then suddenly the word of God arrives Dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. and tells us, I know the thoughts that I have for you. Y nosotros podemos decir, pero ¿cuáles pensamientos? Si estoy sufriendo, ¿no miras mi necesidad? And we might say, what thoughts? If don't you see my need? Pero cuando nos está yendo bien, miramos esas expresiones de diferente manera. But when things are going well in our lives, we see that those expressions through a different lens. Cuando tengo trabajo, digo, sí, los pensamientos de Dios son buenos. When I have a job, I say, yes, the thoughts of God are good. Pero ahora que tengo dificultades, But now that I have difficulties, no son muy buenos, they're porque not estoy so good, sufriendo. because I'm suffering. Y quiero leer una escritura And I want to share the scripture en el libro de Hebreos, in the book of Hebrews, capítulo 12, chapter 12, versículo 11. verse 11. Hebreos 12, 11. Hebrews chapter 12, verse 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them, which are exercised thereby. Nosotros como hijos de Dios, Us as children of God, como discípulos de Dios, as his disciples, como Pablo los nombra como soldados de Jesucristo, as Paul names us soldiers of Christ, estamos en un proceso de disciplina, we're in a process of discipline, no en un proceso de prosperidad. not in a process of prosperity. Que no nos engañemos, hermanos. Let us not deceive ourselves. Estamos en un proceso de disciplina, We're in a process of discipline, en un proceso como humanos para disciplinarnos, a process for us as humans to discipline ourselves, no de vivir como yo pienso, not to live the way that I know, sino de la manera que Dios quiere que yo viva. but in the way that the Lord wants me to live. Jeremías 29:11 es una carta que se les está diciendo cuando ellos están cautivos. In that scripture in Jeremiah, it's a letter that's sent to them while they're in captivity. Y ellos estaban tristes y diciendo, ¿cómo es que Dios nos está diciendo que me va a ir bien si no tengo ni aún alimentos? And they might have said to themselves, how is it that the Lord is telling us that things are going to be good if I don't even have this food for myself? Y a veces pensamos de esa manera de que Dios nos ha abandonado. And at times we think that way, that God has abandoned us. Pero como dice aquí Hebreos 12, estamos en un proceso de disciplina. But as it says here in Hebrews 12, that we're in this process of discipline. La disciplina no es buena. And discipline isn't always good. En el momento, In the moment, una persona que está empezando a hacer ejercicio, someone who's just starting off exercising, al otro día no quiere ni levantarse. the next day they don't even want to get up. Y dice, ya no quiero ejercitarme. And they say, I don't want to exercise anymore. Esto no es para mí. This isn't for me. Pero la persona que es constante y constante But the person who was constant empieza a mirar los resultados y dice, vale la pena. begins to see the results and says,
it's worth it. Vale la pena el sufrimiento. The suffering is worth it. Vale la pena que al principio no podía ni moverme, It's worth it that at first I couldn't even move, porque ahora miro los resultados. because now I see the results. Estoy más saludable, I'm healthier, tengo una mejor condición I física, have a better physical condition, estoy contento. and I'm happy. Pero al principio, cuando empieza la disciplina, no queremos. But at first, when discipline begins, we don't want to. Y eso es lo que Dios les empieza a decir a su pueblo. And that is what God is trying to tell his people. Ustedes están en Babilonia You're in Babylon porque quiero hacer algo con ustedes. because I want to make something of you. Quiero moldearlos. I want to mold you. Quiero que sean de la manera que yo quiero. I want you to be in the way that I want you to be. No que vivan conforme a sus pensamientos, Not that you would live according to your own thoughts, sino que vivan conforme a mí. but that you would live according to me. En ese mismo tiempo, In that same time, Dios le habla a su pueblo, the Lord speaks to his people, queriéndolos disciplinar, trying to discipline them, tratando de enseñarles que ellos sean agradecidos. trying to teach them that they might be thankful. Como les dije al principio, en estos días es días de agradecimiento. As I told you in the beginning, these days are days where people are usually thankful. Y usualmente los últimos 2 meses del año And usually the last 2 years of the month son momentos para reflexionar. are times to reflect. Pensamos, esto es lo que logré en el año pasado. When we say this is all that I've accomplished throughout the year. El año pasado logré bajar de peso, Last year I was able to lose weight. logré tener un carro, I was able to get a car. logré tener un lugar donde vivir. I was able to obtain a new home. Usualmente las personas hacen eso. Usually people do that. Empiezan a meditar en todas las cosas que lograron hacer durante el año. They begin to meditate upon all the things that they did throughout the year. Pero nosotros nos pensamos a ver lo que hemos logrado en todo el año. But we look back on the whole year. No estamos en la iglesia, We're not in the church. muchos perdimos trabajo. Many of us have lost our Y uno jobs. puede decir, pero ¿cómo es que puedo agradecerle a Dios? And some might even think, how is it that I can thank God for this? También de esa manera podemos agradecerle a Dios. Even in that situation, we can thank God. En que Dios no nos da lo que nosotros queremos. Not in the sense that God doesn't give us what we want, Porque quizá eso que nosotros queremos because perhaps that of which we want es lo que nos puede alejar de Dios. is what can steer us away from the Es Lord. lo que me puede distraer de Dios. Is what can distract me from the Por Lord. eso es que Dios tiene que hacer una disciplina a nosotros para que seamos agradecidos. Maybe that's why the Lord wants to discipline us so that we might be thankful. Y Dios le quiere hablar a su pueblo a través de un pueblo. And the Lord tries to communicate to his people through another people, Un pueblo que no era el pueblo de Dios, a people who wasn't part of God's people, pero eran unas personas que eran muy cercanas al pueblo de Dios. but they were very close to the people of God. Y Dios quería específicamente ese pueblo porque el pueblo de Israel lo conocía. And the Lord wanted to use that people because the people of God knew them. Es como si a mí, It's almost as if me, a veces miro a mi vecino sometimes I look at my neighbor y digo, esta persona tiene paciencia a pesar que no tiene trabajo. and I see this person has patience even though he doesn't have a job. Tengo años conociéndolo y siempre lo he mirado con paciencia. I've seen him for many years and he always has patience. Aquella persona que no puede caminar siempre anda alegre. That person who can't walk is always happy. Y yo, And me, que soy hijo de Dios, who is the son of God, me la paso quejando, I pass my time complaining, diciendo, ¿por qué me pasa esto? saying, why is this happening to me? ¿Qué he hecho malo que me está aconteciendo esto? What wrong have I done for this to happen to me? Y a veces no entendemos que Dios quiere una disciplina, que nos moldearnos como humanos. And at times we don't understand that God wishes to mold us as humans. Y esa es de la manera que Dios les quiere dar a entender a su pueblo a través de otra gente. And that is how the Lord tries to show his people through the means of other people. Y quiero leer Jeremías capítulo 35, And I want to read in Jeremiah chapter 35, algo que acontece en este pueblo, something that occurs with this people en estos tiempos, in these times, donde habla de puros reyes, where it speaks of kings. habla de personas que hicieron lo malo ante Dios, personas que hicieron lo bueno. It speaks of people that did wrong before the eyes of God, people that did good. Y vamos como que vamos mirando una cronología, And we begin to see something chronological. pero de repente algo nos llama la atención y nos dice, espérense, vamos a aprender algo diferente. But then something kind of shows us something new and says, wait, let's learn something new here. Y aquí Dios les está diciendo, no, es la vida ustedes la llevan viviendo muy regular, muy simple. And then the Lord says, you're living your life too mundane, too simple. Y quiero que aprendan algo And I want you to learn que something, ustedes están olvidando. something that you're forgetting. Y aquí en Jeremías 35, And in the book of Jeremiah,
35, versículo 1 y 2. verse 1 and 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. The word which came unto Jeremiah from the Lord in the days of Joachim, the son of Josiah, king of Judah, saying, Go into the house of the Rechabites and speak to them, and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink. Un poquito de historia de lo que está aconteciendo aquí y A bit of- quiénes eran estas personas. A bit of story and history of what's occurring here and who these people were. A veces me llama a mí la atención enfocarme en los detalles pequeños. And sometimes I like getting into these small details. Porque en el primer versículo dice: Because in the first verse it says, Palabra que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías. and it says, The word of the Lord which came unto Jeremiah in the days of Joachim, son of Josiah, king of Judah. Aquí lo que Dios me hizo entender es que el pueblo de Dios ya estaba corrompiéndose. So here, during this time, what it says is telling me that the people of God were already being corrupted. Porque Josías Because Josiah fue la persona que empezó a establecer nuevas reglas en Jerusalén. was a person who began to establish new laws in Jerusalem. Empezó a quebrantar toda la idolatría de Baal. He began to break or get rid of all the idolatry of Baal. Él empezó a reformar, empezó a hacer reformas. He began to reform things. Empezó a hacer las cosas buenas, empezó a establecer el culto en el templo de Dios. He began to establish good things in the temple of God. Y en los tiempos de Josías iba todo bien en Jerusalén. In the times of Josiah, everything went well in Jerusalem. Pero luego aquí nos dice en los tiempos de Joacim. But here it says now in the days of Joachim. Joacim era el hijo de Josías. Joachim was the son of Josiah. Su padre estaba haciendo lo bueno, His father was doing that which was right in the eyes of God. pero el hijo Joacim empezó a hacer lo malo. But his son began to do that which was evil. Y aquí es donde Dios le dice: mi pueblo ya se está viendo de la rectitud a la idolatría. And here's where the Lord tells his people, you're going from righteousness to idolatry. Ya se está yendo de la rectitud a querer buscar sus propios beneficios. And says you're going from that righteousness to looking for your own Ya benefit. se están olvidando de lo fundamental. You're forgetting the fundamental. Déjenme hablo de un pueblo para que vean. Allow me to speak of this other people so that you may understand. Y aquí es del versículo 2, dice: ve a casa de los recabitas And it says in verse 2, go into the house of the Rechabites y habla con ellos y introdúcelos en la casa de Jehová. and speak unto them and bring them into the house of the Lord. Los recabitas The Rechabites eran personas nómadas, were nomads. personas que vivían a las afueras de There Jerusalén, were people who lived in the outskirts of Jerusalem, pero que siempre estuvieron cerca de Israel. but they were always near Israel. A lo que yo he estudiado, From what I've studied, estas personas vienen desde la descendencia de Jetro, these people come from the descent of Jethro, el suegro de Moisés. Moses' brother-in-law. Son hijos del cuñado de Moisés. They're descendants of Moses' brother-in-law. Cuando Moisés empieza a partir para el desierto, When Moses begins to part into the desert, después de que su suegro lo viene a visitar, after his father-in-law comes to visit him, ahí está el hijo de este personaje, Jetro, the son of this man Jethro, y le dice: ven conmigo. and he tells him, "Come with me." Y le dice: no, porque nosotros pertenecemos aquí. And they told him, "No, because we belong here." Pero Moisés le dice: no, yo necesito de tu ayuda porque tú conoces el desierto mejor que yo. But Moses says, "No, I need of your help because you know the desert more than I do." Y dice que empezaron a ir con ellos. So they began to travel with them. En el libro de los jueces, en el capítulo 1, So in the book of Judges, in chapter 1, ahí miramos a estas personas we see these people. que dice que ellos empezaron a habitar con el pueblo de Leví, los levitas. We see that they begin to abide near the Levites. Pero no se empezaron a mezclar con el pueblo de Dios, pero seguían yendo con ellos. They didn't mix among them, but they continued to travel with Les them. seguían sirviendo, They continued to serve them. seguían viviendo como gente nómada. They began to live like nomads. Y eran unas personas que estaban muy cercanas al pueblo de Dios. And there were people that were very close to the people of God. Como les mencioné, Like I mentioned, le puse el ejemplo de mi vecino. I gave you that example of my neighbor. Quizá yo llevo viviendo 20 años ahí y yo lo he mirado, él está viviendo su vida apartada de Dios Perhaps I've seen him and he's living his life away from God, y yo estoy viviendo mi vida cerca de Dios. and I'm living my life close to Pero God. estamos viviendo
cercas, but we're living nearby. nos close. conocemos muy bien. We know each other very well. Este pueblo era muy conocido por el pueblo de Dios, This people, they were known very well by the people of God, pero había algo especial en ellos but there was something special about them, en el que Dios les quería dar una enseñanza a su pueblo. and that was what the Lord sought to teach something to His people. Este pueblo siguió This people continued con este pueblo hasta estos tiempos. with the people of God and up to these dates. Y si no hubiera sido por lo que estaba aconteciendo alrededor de Jerusalén, And if it wasn't for what was happening all around Jerusalem, este pueblo no se hubiera acercado a Israel. this people would never have drawn close to Israel. Porque como dice aquí en el versículo 11, Because as it says in verse 11, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia de los ejércitos de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. but it came to pass that when Nebuchadnezzar, king of Babylon, came unto the land, that we said, come and let us go into Jerusalem for the fear of the army of the Chaldeans and for fear of the army of the Syrians. So we dwell at Jerusalem. Como les dije al principio, estas personas eran personas nómadas. Because as I mentioned, these were nomads. No tenían un lugar, un pueblo. They had no actual place or people. Si los buscáramos en Google, no los encontraríamos. If we would Google them, we wouldn't really find them. Si buscamos a México, If we look for Mexico, lo encontramos rápidamente. we find it pretty quickly. Pero una persona nómada no tenía una ubicación geográfica. But a nomad never really had a geographical location. Pero llegó el tiempo cuando Jerusalén empezó a atacar, tenía una batalla en Babilonia con Asiria, But there came that time where Jerusalem had that conflict with Babylon and Syria, y estas personas tenían que buscar un lugar para refugiarse. and these people needed to find a place where they could find their refuge. Y ellos llegaron a refugiarse a Jerusalén. And they found refuge in Jerusalem. Y ahí es donde Dios aprovecha la oportunidad para decirle a su pueblo, And that's where the Lord takes the opportunity to tell His people, traigan a estas personas bring these people, que quiero darles una enseñanza a ustedes. because I want to show you a lesson. En el versículo 3 y 4, tomé entonces a Joasías, hijo de Jeremías, hijo de Abanicías, y los hermanos y todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová. Then I took Hazaniah the son of Jeremiah and the son of Hazibana, and his brethren and all his sons and the whole house of the Rechabites. And I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons. Okay. Y luego en el 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed. And it says in verse 5, and I set before the sons of the house of the Rechabites pots full of wine and cups, and I said unto them, drink ye wine. En el 6 dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis, ni plantaréis viña. And it says in 6, but they said, we will not drink wine, for Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us, saying that ye shall drink no wine, neither ye nor your sons forever. Neither shall ye build a house, nor sow seed, nor plant vineyard, nor have any, but all your days shall ye dwell in the tents. Aquí Dios les está queriendo dar una enseñanza a su pueblo, Here the Lord is trying to give a teaching to His people a guardar sus mandamientos. to keep His commandments. Quizá los antepasados de este pueblo Perhaps the ancestors of these people, estuvieron presentes cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. perhaps they were present when Moses received the 10 Commandments. Y el primer mandamiento sabemos cuál es. And we know the first Perdón, el commandment. segundo Or the second one. es amarás a tu padre y a tu madre para que second one los días en esta tierra se alarguen. Is that you would honor your mother and father so that your days would be prolonged in this land. Y ellos aprendieron de este mandamiento, And they learned of this commandment. aprendieron a guardar las enseñanzas de su They padre. learned to keep the commandments of their fathers. Y Dios les está diciendo, ¿no aprenderéis ustedes como ellos? And the Lord is telling them, are you not going to learn the same way they learned? Yo soy su padre. I am your father. Yo les he dado estatutos. I have given you statutes. Yo les he dado mandamientos I have given you commandments. para que vivan de una manera justa. That you might live upright. Y ellos que no tienen un padre como ustedes lo tienen, And them who don't have a father like you have one, lo están obedeciendo. they're obeying Him.
Su padre les dijo, no beban vino. Their father told them to not drink wine. Les dijo, no habitaréis en casa. They said, do not abide in homes. No habitaréis, no tendréis tierra. Don't have a vineyard, don't Y plant. ellos obedecieron. And they obeyed. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran desobedecido a su padre? What would have happened if they disobeyed their father? Hubieran tenido lugar geográfico, They would have had a geographical place. pero cuando viene Nabucodonosor los arrasa. But when Nebuchadnezzar would have came, he would have destroyed them. Y se hubieran lamentado como se estaba lamentando el pueblo en Babilonia. And they would have lamented just like the people were lamenting in Babylon. No se estaban lamentando mucho por su relación con Dios. They weren't lamenting because of their relationship with Se God. estaban lamentando por las cosas materiales. They were just lamenting for the things, the natural things. Dice que se sentaban y lloraban recordándose de Sión. They said that they would sit down and weep because they would remember Zion. Porque si se hubieran acordado de Dios, estuvieran cantando cánticos. Because if they would have remembered the Lord, they would have been singing hymns. Porque en ese mismo salmo, en el Salmo 137, dice que cuando los babilonios le pidieron que cantaran, ellos no cantaron. Because it even says in that same psalm, when the Babylons asked him to sing a song, they did not sing. Ellos dicen, ¿cómo es que voy a cantar canto en tierra extraña? They said, how is it that we shall sing the Lord's song in a strange land? Entonces ahí podemos ver que ellos no se estaban recordando de la relación que tenían con So Dios. we can see that they weren't remembering the relationship they had Se with estaban God. recordando de lo material que ellos habían perdido. They were remembering the material things that they had lost. Y aquí Dios les está diciendo a través de este pueblo, But here the Lord is telling them across this other people, ellos obedecieron a su padre. they obeyed their father. Ellos no se enfocaron en lo material. They did not focus on the material things. Por lo tanto van a tener una bendición. Therefore they will have a blessing. Adelante, más adelante en el versículo en el 13, And dice, continuing forward to verse 13. así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Thus saith the Lord of hosts and the God of Israel, go and tell them, the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, will ye not receive instruction to hearken unto my words, saith the Lord? Y en el 16 dice, And 16. ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron en firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Because the sons of Jonadab, the son of Rechab, have performed the commandments of their father. Aquí le dice dos cosas Dios a través del profeta. And here the Lord is telling him two things through the prophet. Dice, ustedes no han aprendido a obedecer mis mandamientos. You haven't learned to keep my commandments, Entonces tengo que hacer algo en su vida para que reflexionen. so I have to do something in your life so that you might reflect. Esta historia está aconteciendo 607 años antes de Jesucristo. This story or this occurrence is happening 600 years before Christ. Y unos años más adelante el pueblo es llevado cautivo. And a few years later, the people are taken captive. Y ahí es donde Dios le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. And that is when the Lord says, I know the thoughts that I have towards you, Porque los pensamientos no iban de acuerdo con los de ustedes. because my thoughts weren't according to your thoughts. Porque ustedes estaban enfocando en lo material. Because you were focusing on the Y material. eran un pueblo grande. There were numerous people. Tenían reyes. They had kings. Tenían toda clase de cosas materiales. They had all kinds of natural things. Pero se estaban olvidando de la relación conmigo. But they were forgetting about their relationship Por with eso me. es que tengo que hacer algo. That is why I must do something. Conforme a mis planes, dice Dios. According to my plans. Conforme a mi voluntad. According to my will. Y les voy a enseñar cuáles son los planes que yo tengo para And ustedes. I will show you the plans that I have for you. Porque a veces nosotros agradecemos por lo que recibimos. Because at times we're very thankful for that which we receive. Cuando nosotros éramos niños y nuestros papás nos pegábamos, When we were children and our parents would whip us no le dábamos las or gracias. spank us, we weren't thankful for Nos that. molestábamos con ellos. We would get upset at them. A veces nos molestamos por la situación que vivimos At times we're upset with the situation we live in. y renegamos más que el vecino. And we complain more than our neighbor. Y el vecino nos da una enseñanza And even our neighbor teaches us something. diciendo, ten paciencia. Be patient. Crees en Dios y no tienes paciencia. You say you believe in God, but Y you don't aquí have Dios les patience. dice, But here the Lord is telling them, no aprenden a obedecer mis mandamientos. will you not learn to keep my commandments? Este pueblo no tiene mis leyes, These people don't have my law, pero están obedeciendo la ley de su padre. but they're obeying the law of their father. La ley de un padre material, de una persona que no tiene The conocimiento. law of a natural man who doesn't have that understanding. A veces las personas que no tienen el conocimiento Perhaps even those who don't have the understanding son las que nos enseñan a nosotros. are those that teach us. Que nosotros tenemos el conocimiento, Because we have this que understanding. nosotros tenemos la verdad. And when we have the truth,
y a veces no sabemos cómo aplicarla a nuestras vidas. but we don't know how to apply it to our lives. Continúa diciendo en el último versículo, en el 19, Continuing in the last verse, in verse 19. por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, Jonadab, the son of Rechab, shall not want a man to stand before me forever. Esa es la recompensa que recibió este pueblo, That is the recompense that this people received, no por obedecer a Dios, not because they obeyed God, por obedecer a su Padre, but for obeying their por Father, tener un mandamiento firme, for having a commandment, un mandamiento natural. a natural commandment. Nosotros tenemos mandamientos con promesas. We have commandments with promises. Dios nos ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros. The Lord had promised that He would be every single day with us every single day of our lives. Mas no nos dijo que nuestra vida iba a ser color de rosa. But He also didn't say that our life would be full of roses. Nos iba a prometer que iba a estar ahí He siempre. promised us that He would be there. Nos iba a prometer que después de una enfermedad ahí iba a estar Él. He said that through an affliction or sickness, He would be there with us. Pero no nos dijo que no íbamos a ser inmortales, que no íbamos a sufrir por enfermedad, But He never said that we would be immortal, or we wouldn't have any illness, que no íbamos a tener problemas económicos, that we wouldn't have economical problems, que no íbamos a tener decepciones that we wouldn't have amorosas, like heartbreak, decepciones entre compañeros, that we wouldn't have deceitfulness amongst companions, entre los familiares. amongst family members. Pero Él dijo que va a estar siempre con nosotros. But He said that He will always be with us. Entonces no tenemos que agradecer no por las cosas que hemos recibido, Therefore, we must be thankful not for the things we received, sino por las cosas que no hemos recibido. but also the things that we didn't receive. Si hemos recibido enfermedad, agradezcamos a Dios, If we have received an illness, let us praise the Lord. porque por algo tiene esa enfermedad sobre Because nosotros. for one reason, the Lord has that illness upon us. Por eso tiene un problema económico sobre mí, That's why there's that economical problem over me, para que yo pueda confiar en Él, that I may trust in Him, para que yo pueda seguir hablando con Él. that I may continue to speak with Him. Porque si yo no tuviera una enfermedad, Because if I didn't have an illness, quizá no estuviera derramando mi corazón a Dios. perhaps I wouldn't be pouring out my heart to Si yo Him. no tuviera necesidad, no estuviera pidiendo oración para mí. If I didn't have an affliction or something upon me, perhaps I wouldn't be asking for prayer. Pero a veces tenemos, como dice un canto, es necesario pasar por pruebas para llegar a la perfección. And as the song says, a hymn says, it's necessary that we pass through these difficult times so that in the end, what was the last part? Para poder alcanzar la salvación. To be able to reach salvation. Dios no nos prometió una vida fácil, The Lord didn't promise us an easy life, pero sí nos prometió estar con nosotros. but He did promise that He would be with us. Hace unos días estaba leyendo el testimonio de un hermano A few days ago, I was reading a testimony que from a fue brother un ministro en la iglesia de Jesucristo, who was a minister in the Church of Jesus Christ. un hermano que se llamaba Ismael de Amico, Brother Ismael Amico, una persona que emigró de Italia, or a brother who immigrated from Italy, una persona que cuenta su biografía, a brother who tells his biography, puras cosas malas, a bunch of bad things, puras cosas malas que le pasaron en su vida. a bunch of bad things that happened to him in his life. A los 6 años se cayó de un barranco, When he was 6 years old, he fell off a cliff. a los 7 años lo tumbó un burro, When he was 7, he fell off a donkey. a los 16 años llegó a Estados Unidos When he was 16, he arrived to the United States, y estuvo como una semana sin poder probar alimento aquí. and he was for a week without eating anything here. Pero me gusta que en su biografía, But something I like in his biography, cada momento de su vida que él lo cuenta como algo feo, and every situation in his life that you might see as something bad that happened to him, al final termina con una oración. but at the very end, he finishes with a prayer. Al final dice, porque sé que ahí estuvo la mano de Dios. At the end of that, it says, because I know that the hand of God was there. Porque sé que en ese problema que yo tuve, Because I know that in that situation, that problem that I had, ahí estuvo la mano de Dios. the hand of God was there. Porque sé que en esa situación que yo tuve, Because I know that in that situation that I had, ahí estaba la misericordia de Dios. there was the mercy of God. Si no hay un problema, no podemos mirar la misericordia de Dios. If there is no problem, we cannot see the mercy of God. Y aquí Dios le estaba tratando de enseñar a su pueblo. And here the Lord is trying to tell his people, No busquen lo terrenal. don't look for the natural things. Miren este pueblo que se conforma con los mandamientos de su padre. Look at these people who are just
satisfied following the commandments of their No father. les interesan las cosas materiales. They're not interested in the natural things. No les interesan las cosas del mundo. They're not interested in the things of the world. Porque las mismas escrituras nos dicen que nosotros no somos de este mundo. Because the scriptures themselves tell us that we are not of this world. Como dijo Pablo, buscar las cosas de ahí arriba. As Paul said, let us search for those things that are from above, No las que nos van a dejar aquí en este mundo. and not for those things that are going to keep us in this Quiero world. terminar con otra escritura en Filipenses, I like to finish with the scripture in the book of Philippians, del capítulo 4, chapter 4, versículo 11. verse 11. No lo digo, voy a leer el 10 y el 11. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. But I rejoice in the Lord greatly, that now that at last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned that in whatsoever state I am in, therewith to be content. Aquí Pablo, él aprendió a madurar, Here Paul learned to mature, no a madurar como humano, not to mature as a human, a madurar espiritualmente, but to mature spiritually, donde sabemos que todo viene de Dios, where we know that everything comes from the Lord, donde reconocemos que todo viene de Dios, where we recognize that everything comes from the Lord, lo malo y lo bueno. the good and the bad. Porque a veces la escritura dice, todo lo bueno viene de Dios. Because the scripture says that everything good comes from the Lord. Y a veces pensamos que es dinero, trabajo, cosas materiales. Oftentimes we think that those things are money, having a job, the material things. Pero que el pueblo haya sido llevado cautivo But that the people of Israel were taken into captivity, era algo bueno. that was something good. Pero si la persona o el pueblo estaba en una mente carnal, But if the people were in a carnal state of mind, lo miraron como algo malo. they saw it as something bad. Pero para Dios era bueno. But for God it was good. Porque recuerden la escritura que les dijo cuando mandó la carta a los cautivos. But remember when the scripture that says that he wrote that card to the captives, Porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. because I know the thoughts that I have for you. Lo que estoy haciendo tú lo miras como malo, pero es bueno. What I'm doing right now, you might see it as bad, but it's good. Las cosas que yo estoy haciendo en ti The things that I'm doing within you son buenas. are good. Porque como dice, leímos la escritura en Hebreos 12, As we read in the scripture in Hebrews 12, que a veces lo que está aconteciendo en nuestra vida parece malo. because at times what's happening in our lives may seem bad. El proceso de purificación, de crecimiento en nosotros parece malo. The process of growth, of growing, being purified seems bad, Pero al final miramos los frutos que son buenos. but at the end we see the fruit. Si estamos pasando por una mala situación, agradezcámosle a Dios. If we're going through a difficult or bad situation, let us thank the Lord. No nomás agradezcamos por las cosas que hemos recibido este año. Let us not just be thankful for the good things we have received this No year. nomás porque tenemos comida en nuestro refrigerador. Not just because we have food in our fridge. Agradezcámosles porque si tenemos una enfermedad, Dios nos quiere tener así, Let us be thankful that even if we have a sickness or an affliction, the Lord wants us that way. para que a su momento Él haga el milagro. So that at His time, He might do that miracle. Como dijo el apóstol Pablo, As the Apostle Paul said, tengo un aguijón, I have this thorn on my side, por lo que le he pedido a Dios muchas veces. for which I have asked the Lord many times. Pero Dios me ha dicho, mi gracia sea suficiente. But the Lord said, my grace is enough. Que la gracia sea suficiente para nosotros. That His grace might be enough for us. Que la misericordia de Dios sea suficiente. That the mercy of God may be enough. Y que la mano de Dios siempre esté ahí para ayudarnos. And that the hand of God might always be there. Y to help lift recordemos us up. que los planes de Dios para nosotros son buenos. And let us remember that the thoughts that the Lord has towards us are good. Dios los bendiga. May God bless you. Este canto sea para la honra y gloria de Dios. Mucho tiempo busqué en los perdón. Mucho tiempo busqué en los caminos
El mundo y la avaricia fue esclavo, pero Cristo me dio libertad. Soy libre del miedo al mañana, estoy libre de culpas de ayer. Jesús transformó mis cadenas ya por un canto de dicha y placer. De las culpas que cargué soy libre, de la vida vacía en que viví. Cuando conocí a Cristo, Él me dio libertad y el perdón de lo necio que fui. Soy libre del miedo al mañana, estoy libre de culpas de ayer. Mi Jesús transformó mis cadenas ya por un canto de dicha y placer. Para la honra y gloria de Dios. Well, we want to thank God for blessing our brother with a message for us today. Queremos agradecerle a Dios por nuestro hermano, que el Señor lo bendijo con un mensaje para nosotros en este día. You know, we're only 3 of us in the building, Solamente somos 3 en este edificio, but it was as if Brother Orlando was preaching like on the day of Pentecost. pero parecía como si nuestro hermano estuviera predicando el día de Pentecostés. I received it that way. Yo lo recibí de esa manera, It touched my heart. tocó mi corazón. It was the true, solid Word of God. Fue la palabra verdadera de Dios. It wasn't trying to flatter you and to entice you and to teach something that is really not scriptural. No intentaba de hablarle de manera agradable o algo que no era de las escrituras. It was solid scripture Fue escritura sólida and truth. y verdadera. And basically what he preached Y about básicamente de lo que predicó is a verse that we all know. es una escritura que todos conocemos. We've all either talked about it or we've learned about it in Sunday school or wherever. Hemos hablado de esa escritura, lo hemos aprendido en una clase o donde sea. And it's Romans 8:28. Y dice en Romanos 8:28, And it says, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose." y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. And is that not what Brother Orlando preached? Y eso no fue lo que predicó nuestro hermano. That in all things, Que en todas las cosas. and it says, "And we know." Y sabemos, dice, And we know because if we love God, porque dice, y sabemos que a los que aman a and Dios, if we are the called, y si somos los llamados, we have faith in him, tenemos fe en Él, that all things work for que good. todas las cosas sirven para bien. Now I know things have happened in your life Y yo sé que cosas han ocurrido en su vida. that you can say, how could any good come of this? Quizás que podemos decir, qué bueno puede venir de esto. You know, it's a tragedy right Es now. una tragedia lo que está I'm ocurriendo. heartbroken. Estoy I'm quebrantado, sad. estoy triste. I see no way out of No this. miro ninguna salida. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, if we're called, si somos llamados, we are a saint of God, somos un santo de Dios and we love him, y lo amamos, he will find a way through it. Él va a encontrar una manera. As Brother Orlando said, Como dijo nuestro hermano we can't Orlando, just praise God when things are good. no solamente podemos alabar a Dios cuando las cosas nos van The bien, true Christian who's called will praise God in the trying times. pero un cristiano verdadero va a alabar al Señor en los tiempos difíciles. I'm trying to teach my grandchildren, my young grandchildren, Intento de enseñar a mis nietos a lesson of life. una lección de la vida. Because when we're playing games, Porque cuando jugamos juegos, they always want to win. siempre quieren ganar.
You know, they always want to win at every cost. Sí, que siempre quieren ganar a cualquier costo. And I tell them, you know, that it's good to win, Y les digo, es bueno but you ganar, don't have to win every pero time. no tienen que ganar cada vez. I said that the real character of a person Les digo, el carácter verdadero de una persona is tested and comes forth when you es lose. probado y sale a luz cuando pierde. How do you handle a loss? ¿Cómo es que reaccionan con una pérdida? We all are excited when we win, Todos nos emocionamos cuando ganamos, but when we lose or have a setback, pero cuando perdemos o tenemos un retraso, that reflects the true character of a person. eso reflexiona la verdadera intención de esa persona. And Brother Orlando said a phrase that just caught my attention early on in the sermon. Y nuestro hermano dijo una frase al inicio de su predicación. He said the house of Israel forgot the fundamentals. Dijo que la casa de Israel se olvidó de sus fundamentos. Isn't that so true? ¿No es verdadero? They forgot the fundamentals that God made with them, the covenants, the Ten Commandments, Se olvidó de los fundamentos de los 10 mandamientos, los convenios que hizo con ellos and all the promises that God had for them. y todas las promesas que él tenía con ellos. As he said in Jeremiah Como 29, dice en Jeremías 29, for I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, I have thoughts of peace, not of evil or calamity, but to give you an expected end, or a future or a good hope. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. That's God's sincere desire for his people, Ese es el deseo sincero de Dios para su pueblo, that we would have peace, que tengamos paz, joy, gozo and a great future. y un gran futuro. But if we associate all those things with the natural things of life, Pero si asociamos todo eso con las cosas terrenales de la vida, and with having no conflict or no opposition, sin tener oposición o conflicto, that's not the way it is. así no funciona. It rains on the just and the unjust. Cae la lluvia sobre los justos y los injustos. But if we remember the fundamentals, Pero si recordamos los fundamentos to serve God with all our heart and soul, de servir a Dios con todo nuestro corazón y alma, to make God and Jesus Christ our priority, de hacer a Dios y a Jesucristo nuestra prioridad, we will have joy, vamos a tener even gozo, in desperate times. aún en tiempos de desesperación. That's the difference between happiness and joy. Eso es la diferencia de la felicidad y el gozo. Happiness is what Brother Orlando said at the end of the year. La felicidad es como dijo nuestro hermano Orlando al final del año. We look back and we say, thank you, God, I got a new car and I was able to buy a new suit. Recordamos y le damos gracias a Dios por tener carro nuevo, You know, por I got a raise at work. tener un aumento en el trabajo. We like those. Those are all good Nos things. gustan esas cosas, son cosas buenas, But that's not our gauge to thank God at the end of the year. pero así no es como debemos de medir las cosas que tenemos en agradecimiento hacia Dios. Our gauge is, did we get closer to God in that year? La manera que debemos de medir es, ¿me acerqué más a Dios en este año? Did we read more? Did we study more? Did we fast more? ¿Leí más? ¿Ayuné más? Did we associate with our brothers and ¿Me sisters? asocié con mis hermanos y hermanas? Did we make every meeting we possibly could Intenté llegar a cada junta posible to support the body of Christ? para apoyar el cuerpo de Cristo. Those are the things that gives us joy. Esas son las cosas que nos traen gozo. And brothers and sisters, it's no different for us Y today. hermanos y hermanas, no es diferente a nosotros hoy en día. Sometimes we look at the house of Israel and we're pretty critical of them. A veces miramos a la casa de Israel y somos muy fácil de criticarlos. How could they so often go against the teachings of Jesus Christ our God? ¿Cómo es que tantas veces iban lo contrario a las enseñanzas de Jesucristo, de Dios? Sometimes I put myself in a situation and maybe I'm the same way. A veces yo me pongo en esa situación y digo, quizás yo soy de la misma manera. Brothers and sisters, we can't forget the fundamentals today. Hermanos, nosotros no nos podemos olvidar de los fundamentos hoy. You know, one little analogy I'm going to give way. Una anécdota, una comparación You know, in baseball, en el juego de béisbol. the manager always tells the team during the practice El que coordena todas las prácticas le dice a sus jugadores and during the game, y le dice durante el juego, says you have to execute the fundamentals. tienen que ejecutar los fundamentos. In a baseball, the fundamentals is En el juego de béisbol los fundamentos son when you're at the plate, you only swing at strikes. cuando están para pegarle en el bate solamente
le dan con el You know, bate be patient. y son pacientes, Wait for your pitch. que esperen a que venga la pelota. If you get assigned to bunt, get that butt down. Si reciben esa señal de que solamente toquen la pelota, solamente toquenla. Make sure you feel that ball in your glove before you throw it. Asegúrense que sientan la pelota antes de aventarla. And the outfielder, hit the cutoff man. Si miran al que va a correr a recibir la pelota, que mira a su alrededor. And so forth. Y así continúa. And if they do those Y things, si hacen esas cosas, they got a greater chance to win and be victorious. tienen una oportunidad más grande para ganar y ganar el juego. You know, in 1984, En 1984, I was camp director of the Pacific Region area camp. fue el director del campamento de la región pacífica. And I remember the theme was back to basics. Y el tema fue regresando a los fundamentos. Brothers and sisters, back to the fundamentals of Christ. Regresando a las cosas básicas de Cristo. And so today, Y hoy en día, God wants us to be happy. Dios quiere que seamos He felices. wants us to be joyous. Quiere que seamos llenos de gozo. But we can't forget the fundamentals. Pero no podemos olvidarnos de los fundamentos. That God loved us so much, Que Dios nos amó tanto He allowed Jesus to come from heaven down to earth que permitió que Jesucristo venga de los cielos aquí en la tierra and take upon flesh y que tome sobre él mismo la carne and to walk the earth. y que camine en la tierra So He knows what we're going para through. que él conozca lo que nosotros padecemos. And He suffered more than any of us have. Él sufrió más que ninguno de nosotros hemos sufrido. And yet He had the passion. He went to the Y cross tuvo pasión y fue a la cruz. and He died for our sins, Murió por nuestros for pecados, the whole world. por todo el mundo. And the grave could not keep Him. He arose the third Y day. la tumba no lo pudo detener y resucitó. And He el sits at tercer the right día. hand of the Y Father. ahora se le separa la mano derecha del Padre. And He intercedes for us today. Intercede por nosotros hoy. And we read, like in the New Testament, Y cuando leemos en el Nuevo The Testamento, fundamentals. los fundamentos, love God with all amar a your heart and Dios soul. con su alma, sus fuerzas y su corazón. Love your neighbor as yourself. Amen a su prójimo como a sí mismo. And then the law of love and Y forgiveness. la ley de amor y perdón. Brothers and sisters, the New Testament love, it wasn't like an eye for an eye, tooth for tooth. We have to go the extra mile. La ley del Nuevo Testamento ya no era de ojo por ojo, sino que vayan a una milla aún más, otro paso más. Sometimes I like to say that I belong to the church of the extra mile. Y a veces me gusta decir que yo pertenezco a la iglesia que da un paso más. I hope I could say that. Espero poder decir eso. I hope that they see the countenance of Christ in us in our actions. Espero que miren la resemblancia de Jesucristo en nuestras If acciones. they ask us to go a mile, we go two. Si nos piden caminar una milla, caminemos dos. You know, if they want our sweater, we'll give them our jacket. Si quieren nuestra sudadera, le damos nuestra chamarra. You know, if they slap us on this side, we'll Si turn. nos bofetean de un lado, nos damos la vuelta. Those are the fundamentals. Esos son los fundamentos. Those have to drive our lives. Eso debe de dirigir nuestra vida. So today I'm thankful for the message. Y hoy día estoy agradecido por el mensaje. It restored my soul today. Restauró mi alma en este día. It's been a little hollow in there because we can't meet. Ha estado un poco hueca porque no nos podemos juntar. And just things that are happening, as our brother said, throughout the world. Y con las cosas que están ocurriendo a través We del can get mundo, down. podemos But desanimarnos. we know Pero sabemos that God is still on the throne. que Dios sigue en su trono. He sees and knows all things. Y Él ve y conoce todas las cosas. And we need to just stay in the will of God in our Y lives. debemos